Hola a todos, vamos a realizar un breve y veloz tutorial sobre Cortázar, ya que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast sobre su poética y también tienen la posibilidad de leer el texto, donde explicamos en forma detallada y exhaustiva em, cómo Cortázar construye su literatura, qué entiende por poesía, cómo va tejiendo y destejiendo lo literario en su obra. Entonces, acá yo elegí 4 textos que son significativos de cada etapa, de cada época, como para trabajar unos ejemplos, ¿no? Explicarlos en y sobre el texto, que me parece que es didáctico. Bueno, entonces otra vez tenemos acá este poema, casi nadie va a sacarlo de sus casillas, del año 69, donde a mí me parece que acá eh, Cortázar logra una síntesis de su poética. Y lo interesante del caso es que logra una síntesis de su poética, de sus 2 etapas anteriores y de la tercera, que está conformándose. O sea, hacia fines de los años 60, cuando Cortázar edita este libro y edita este poema, está ya vislumbrando lo que va a ser su tercera y última etapa, donde, como vimos en el podcast, él logra una síntesis o busca una síntesis entre la literatura fantástica y el contenido político, ¿no? El tema político. Para mí, y es una opinión personal, lo logra esta mixtura, esta mezcla, lo logra con creces en un relato que se titula Pesadillas. Bueno, vayamos entonces acá nuevamente a este poema y decíamos que es muy importante, acá en este poema queda muy en claro que es una literatura de confrontación, y en esto coincide mucho con Girondo, con Arlt también, ¿no? O sea, siempre es como que busca un oponente. A Cortázar también le gustaba el boxeo como a Arlt, así que yo creo que él también se imaginaba la escritura como un ejercicio de boxeo, ¿no? Contra un oponente, contra un adversario. ¿Quién es ese adversario? Bueno, él lo dice en este poema, ¿no? Ese bueno, tiene varias caras el adversario, ¿no? Puede ser un arquitecto, un oficinista, ¿no? Un jefe de personal, estoy pensando, y acá aparece, es el doctor, que dice y dice bien. Es su oponente. Este es su oponente, ¿no? Entonces es como que su literatura va en contra, digamos, del discurso de este oponente. Entonces, acá tenemos a quién se dirige, ¿no? Casi nadie va a sacarlo a usted, al doctor, que dice y dice bien. Y parece que este doctor está en sus casillas. En sus casillas. Entonces es como que, y en esto también coincide con Girondo, o podemos decir que Cortázar aprende muchísimo del Girondo de Espantapájaros. Este, va a escandalizar, ¿no? Va a hacer lío, y va a tratar de sacar de las casillas a estas personas tan encasilladas, ¿no? Sacar de las casillas, lo entendemos en Argentina como cuando alguien se enoja. Tiene ese sentido, ¿no? Es una literatura eh,
que enoja al que está encasillado, ¿no? Al que está embrutecido por la costumbre, diría Girondo, el que tiene telarañas en las pupilas, ¿no? Esta literatura es como que otra vez intenta o tiene como propósito sacudir al lector, sacudir a ese otro encasillado y tratar de que con esa acción, con la acción revulsiva, con la acción subversiva, después vamos a explicar bien esta palabrita, del arte, pueda cambiar el otro, ¿no? Cambiar ese otro que está como adormecido, está como, como un zombie. Entonces, casi nadie se dirige a ese otro, a su oponente, lo sacará de sus casillas, ni nada. Pero, ¿no? Remarcábamos este casi, y este casi es la literatura, es la poesía, es el arte. O si quieren, en forma más específica, alguno de los procedimientos, ¿no? Que puede ser lo onírico, lo erótico, el humor, todo lo absurdo, lo grotesco. Este, Girondo le sumaría lo grosero. Este, Todo eso saca de las casillas a ese otro y todo eso, todos esos procedimientos o acciones pueden ser disparadores de lo artístico, de lo literario, de lo poético, ¿no? Entonces acá cuando dice cómo tomar en serio, en realidad es al revés, ¿no? Hay que tomar muy en serio esos latidos donde aparece lo onírico, donde aparece la complicidad entre dos sujetos desencasillados que se encuentran casual, azarosamente en un tranvía. Aparece este gran objeto poético, ¿no? Podemos decir que este es el tranvía de Girondo, ¿no? Es el tranvía de Girondo. Dos sujetos donde se encuentran y aparece el equívoco, o si quieren el lapsus, el fallido, ¿no? Donde uno cree una cosa y es otra, uno cree que alguien dice huye, ¿no? Que es un gran verbo precisamente para desencasillarse, ¿no? Fugarse. Quiroga diría derivar, ¿no? Animarse a derivar, y en realidad es alguien que está comiendo una naranja, ¿no? O sea, este es si quieren, el contrasentido, la chispa que dispara lo poético, ¿no? Y la posibilidad de desencasillarse y desencasillar. O sea, es un movimiento doble. El movimiento ideal, o no ideal porque no le gusta lo ideal a Cortázar, el movimiento dialéctico, este, eh, preferido o el mejor movimiento dialéctico para Cortázar es aquel que logra que tiene estos dos movimientos. Desencasillo y me desencasillo, ¿no? O al revés, me desencasillo y desencasillo al otro. A veces sucede y a veces no. Por ejemplo, acá sí, cuando estas miradas de insoportable lucidez se encuentran, ¿no? En forma azarosa en la ciudad. Es un tema que viene desde Bretón de los años 20 y que Cortázar lo va a utilizar mucho en Rayuela. Este, bueno, y decíamos acá cómo lo material, un objeto, se mezcla con una sensación, con un sentimiento, ¿no? Está obviamente lo erótico, opuesto a la rutina laboral, ¿no? Este doctor dice y dice bien, por lo tanto, ¿no? Como dijimos en el podcast, la literatura va a decir mal, no porque diga cosas malas o feas, o también las puede decir. Art y Girondo dicen cosas malas y feas en sus obras, sino dice, la literatura dice mal en el sentido que dice un desvío, dice una fuga, ¿no? Dice un desplazamiento.
y en ese desplazamiento está lo literario, ¿no? Otra vez acá, algo que podría haber firmado Shiklovsky, ¿no? Cómo se produce el extrañamiento. Cuando pasa lo inusual, lo insólito, lo inaudito, lo inédito, ¿no? Que realmente saque de la casilla a uno. eh, que pase algo realmente totalmente inesperado, algo que sea ilógico, precisamente que vaya contra el lugar común, el sentido común, contra lo lógico. Y esta frase de San Martín, terrible, ¿no? Hay que serás lo que debas ser o no serás nada. Y es acá donde el arte, muy interesante, se planta ya desde una postura ideológica, ¿no? O si quieren, política en términos más extensos que los que más profundos que lo que cómo entendemos la política en forma usual, ¿no? Es decir, los que hacen política. No, es una política vital, diríamos, en este sentido, porque el sujeto se enfrenta a este deber ser, a, este, a esta casilla que alguien o algo le ha conferido y él creyó en ese rol, en esa casilla, y bueno, el arte, este tipo de arte que pondera Cortázar, viene a decirle que hay otra posibilidad, ¿no? Que hay una posibilidad de salirse de esa casilla y de ver quién realmente es uno. Este, y que está acá, ¿no? Acá está muy clara la actitud del sujeto que se desujeta. Que es decir, no, no quiero, no quiero ser esto, no quiero ser lo que debo ser. Quiero ser otra cosa o no sé, para citar a Sumo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, o veré qué soy mientras recorro un camino buscándome, ¿no? Sería esa la respuesta cortasariana. Este, no, acá aparece esta palabra, lo subversivo, que obviamente tiene una connotación política muy fuerte en los años 60, ¿no? Que persiste hasta hoy, ¿no? Es una palabra muy fuerte en el imaginario cultural político argentino y yo diría latinoamericano, ¿no? Hoy que nos acusen de subversivos, todavía da miedo, ¿sí? Entonces acá aparece lo que él va a desarrollar desde los años 70 a comienzos de los años 80, es decir, la temática política, ven que acá entra lo político, entra el Che Guevara, la Revolución Cubana, Bolivia, entra Vietnam, ¿no? Entra en la temática política, pero él no hace un corte con su, con su pasado literario, sino que integra esta nueva temática, la integra a los procedimientos que siempre utilizó, ¿no? Desde el comienzo. Es decir, como decíamos también en el podcast, él nunca reniega de lo fantástico, sino que lo que él quiere es ensamblar, mezclar, mixturar lo fantástico y lo político, que, como ya les dije, a mí me parece que lo logra en ese cuento Pesadillas, por poner un ejemplo. Bueno, y lo interesante acá es que citó todas estas cosas, es decir, lo que venimos leyendo previamente, que lo citó para sacar de sus casillas a unos cuantos, ¿ven? Acá parece que, que no son unos cuantos los doctores que dicen y dicen bien,
Pero esos cuantos, ¿ven? También es una disputa literaria, una disputa de estética y de poéticas, ¿no? Porque parece que también hay un grupo de doctores que dicen y dicen bien, que creen que la poesía, o quieren que la poesía esté encasillada también en su vocabulario, ¿no? Esto también es lo que le dice la abuela al poeta en el poema 14 de Girondo, ¿no? Que hay que salir de la prisión de la sintaxis, ¿no? De la cárcel del lenguaje rutinario. O sea, no solamente se enajena un sujeto, el sujeto, digamos, automatizando sus hábitos y haciendo siempre lo mismo y repitiendo una rutina que lo ensombrece, lo empalidece y lo empobrece existencialmente, sino que también su lenguaje se empobrece, ¿no? Su discurso se vuelve también, se vuelve como, se automatiza. Entonces, también, o podríamos decir que la poética de Cortázar ataca primero el uso del lenguaje, ¿no? Propone un lenguaje eh, poético, y que él cree que es concreto, que es material, ¿no? Y que se opone a lo abstracto y a lo ideal de este tipo de poesía encasillada, con sus clichés, con sus lugares comunes, con sus procedimientos ya cristalizados y antiguos, ¿no? Y digo antiguo porque me parece que Cortázar, al revitalizar al surrealismo de los años 20 y al dialogar con la poesía vanguardista de Girondo de la década del 20 y del 30, él también se está poniendo nuevamente la camiseta de la vanguardia, es decir, quiere realizar su ruptura vanguardista. Em, Veremos si lo logra en realidad, como ya estamos con el diario del lunes y con toda la historiografía de la literatura rioplatense encima, podemos decir que no lo logró. Es decir, la crítica supone o supuso que naufragó este intento, ¿no? de este intento vanguardista de Cortázar. ¿Por qué naufragó? No vamos a entrar, a ahondar en este tema, porque da para otro tutorial, ya lo vamos a ver, pero yo creo que más bien naufragó no solamente por cuestiones intrínsecas a su poética, a esto que estamos explicando, sino porque aparecieron nuevas vanguardias, y acá estoy leyendo ya a Piglia, cuando él dice que la obra de Rodolfo Walsh, de Manuel Puig y de Juan José Saer logran una verdadera ruptura estética, literaria e ideológica, precisamente en estos años, ¿no? A partir de 1967. Este poema es del 69. O sea que mientras Cortázar estaba escribiendo este poema, ya estas tres vanguardias estaban empezando a eclosionar en el sistema literario rioplatense, ¿no? Y estaban empezando a construir lo nuevo, mientras que Cortázar, que pensaba que estaba construyendo también lo nuevo, parece como que se quedó sin nafta, para decirlo en términos automovilísticos, se quedó sin nafta, ¿no? Y bueno, y quedó allí como más como un registro de época y no como una construcción histórica. Este, bueno, vamos a leer Casa Tomada, a ver si funciona todo lo que dijimos de la poética de Cortázar en el podcast, ¿no? Vamos a ver qué sucede acá. Este texto corresponde a su primera etapa, digamos, a la constitución del género fantástico, según Cortázar, que es realmente muy interesante, porque eso después lo van a leer en profundidad en el texto de Golubov, donde él sostiene que, me parece muy, muy linda y muy simple la hipótesis, tal como él la considera,
que la innovación de Cortázar en el género fantástico es que él cree que lo fantástico es parte de lo real, ¿no? Es decir, que es parte constitutiva de la realidad. No es otro mundo, no es otro plano, no es algo totalmente, no es algo extraordinario, ¿no? Que irrumpe en lo real, sino que es parte cotidiana de la realidad. Solo basta pequeños, sutiles desplazamientos y detalles como para que lo fantástico se manifieste en nuestras vidas. ¿No? Un poco no, lo dice en este poema, ¿no? Y dice que cómo puede irrumpir, digamos, lo fantástico, que sería que el caballo ladre, ¿no? Sería lo ilógico. Bueno, como les dije, se logra por varios puentes o pasajes. Uno es el puente onírico o el erótico, ya lo habíamos planteado, ¿no? Pero es esto, que alguien doble la esquina y alguien, una persona le ofrezca esto, ¿no? Un pedacito de bicicleta a otro hombre. Que acontezca lo fantástico dentro de la realidad cotidiana. Bueno, entonces vamos a hacer una lectura, obviamente, entrando en el texto. Obviamente se subraya acá tomada, ¿no? Casa tomada. Y la primera pregunta es ¿por qué o por quién? ¿O por quiénes? Este, voy a hacer acá una salvedad que es importante. Porque durante mucho tiempo, digamos desde los años 60 hasta la actualidad, o sea, bastante, ¿no? Por lo menos 50 años, hubo y hay una lectura política de este cuento. Hay una lectura política de este cuento. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Por el título, Casa Tomada, cuando yo me hago la pregunta ¿por quiénes? Y este año es muy importante, porque este año está marcando el inicio del peronismo en 1945. No el inicio, la consolidación del peronismo en 1945, ¿no? Entonces, la lectura política que se hace de este texto proviene de otro texto, como siempre, en este caso de Juan José Sebrelli, que escribe un libro que se llama Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, del año 1964. Y ahí, en un parrafito, como al pasar, dice que Casa Tomada de Cortázar expresa la sensación angustiante de la clase media debido a la invasión, y dice textualmente, del Cabecita Negra. ¿Quién era el Cabecita Negra? Era el inmigrante pobre, mestizo, del interior de Argentina, que invadía otra vez, ¿no? La pesadilla de la invasión entre los civilizados y los supuestos bárbaros, invadía la ciudad. Entonces, Sebrelli dice eso, ¿no? Como que ¿quién tomó esta casa? Y para él, la lectura política va a decir que la está tomando o la tomó eh, mestizo o esta invasión bárbara que invade las casas civilizadas, ¿no? Esa sería la lectura política. Y bueno, surge a partir de toda una serie de equívocos que no sé si podré explicarlo rápidamente acá, ¿no? Pero sí, lo voy a explicar rápidamente. En 1961, otro escritor, Germán Rosenmacher, escribe un cuento excelente, realista, político. Este sí que es un cuento totalmente político, que se titula precisamente Cabecita Negra. Y en ese cuento, sí, dos
entre comillas, cabecitas negras, irrumpen e invaden la casa del doctor que dice y dice bien según Cortázar, ¿no? De un abogado conservador de clase media que vive en un departamento totalmente ordenadito, como el departamento de la señorita de París. Y bueno, y se siente invadido, se siente no, es literalmente invadido por estos dos supuestos o denominados cabecitas negras, ¿no? Este es el cuento de Rosenmacher. Entonces es como que Sebrelli este, mezcla, ¿no? Mezcla el cuento de Rosenmacher, lee a Cortázar desde Rosenmacher, ¿no? Entonces entiende que en Casa Tomada eso que irrumpe, ¿no? Ellos, que nunca se explicita quiénes son, para él son los cabecitas negras. ¿Sí? Este es el equívoco que fijó y cristalizó esta lectura durante realmente muchos años, ¿no? Hoy por hoy es un lugar común de la crítica, pero que nunca se explica. Por eso me parece importante y rápidamente explicarlo. Bueno, entonces, nosotros vamos a hacer una lectura, obviamente, entrando en el texto, y vamos a ver que en el texto no hay nada que, que indique que son los cabecitas negras quienes están irrumpiendo en la casa de estos dos hermanos, ¿no? Este, vamos a aclarar también acá que le preguntaron a Cortázar sobre este cuento y él dijo que es el producto de una pesadilla de él, que él tuvo una pesadilla y que sueña exactamente lo que pasa en este cuento, pero no, en su pesadilla él está solo, ¿no? Hay algo que entra en una casa y que lo expulsa. Ese es digamos, el núcleo de este relato. Bueno, vemos que la casa como que tiene vida propia, ¿no? Guarda los recuerdos, este, y es como que encarcela, encasilla a los hermanos, ¿no? Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, y esto me interesa mucho. Bueno, se la pasan todo el tiempo limpiando porque son ociosos, como viven de rentas. No laburan, entonces están todo el día él limpiando o los dos limpiando e Irene tejiendo, todo el tiempo teje. Y él lee literatura francesa mientras puede y limpia. Y bueno, es como que no salen de la casa, es como que están encerrados en la casa. ¿Sí? Esta es la situación principal. Y esto me interesa, que la casa, miren, esto me interesa mucho. Como ven, no es una lectura política, sino más bien, entre comillas, basándonos iba a decir psicoanalítica, no es psicoanalítica, pero más bien viendo situaciones de comportamiento, ¿no? Entre los hermanos. Entonces, me interesa esto, que la casa, hay una casa profunda y silenciosa, y hay una casa superficial y ruidosa. Ruidosa entre comillas porque los ruidos que escucha el narrador, el hermano, realmente él dice, son como susurros, son como ruidos sordos. Este, es un oxímoron, ¿no? Decir ruido sordo, pero bueno, son ruidos realmente amortiguados, para decirlo con mayor exactitud. Pero bueno, me interesa esta dualidad, ¿no? Entre lo profundo y lo superficial, entre lo latente y lo que se manifiesta, y entre lo silencioso y lo ruidoso, ¿no? O más que lo ruidoso, lo que hace ruido. Hay algo que hace ruido. Para decirlo mejor, hay algo que empieza a hacer ruido en este relato, ¿no? Hay un momento que algo empieza a hacer ruido entre los hermanos. ¿Sí?
ven, acá es como que anima a la casa, ¿no? Es la casa la que no los dejó casarse. Y esta frasecita es bien ambigua, ¿no? Dice, porque era ella la que no nos dejó casarnos. ¿A quiénes? ¿A nosotros? Es decir, a los hermanos. ¿O a casarnos a ellos, cada uno por su cuenta? ¿Ven? El lenguaje tiende como una trampa, ¿no? Es decir, una ambigüedad. De hecho, las dos cosas están implícitas. Bueno, y acá, simple y silencioso, ven, silencioso otra vez, en matrimonio de hermanos. Y además una clausura de la genealogía. Desde ya vamos viendo que una posibilidad es es la lectura que hace la ISECA por ISAT, que obviamente les voy a subir el video que está en YouTube, donde él cuenta este cuento, y lo coloca dentro de los cuentos de terror. Rarísimo, ¿no? Porque bueno, no, rarísimo no, porque es una posibilidad. Lo cuenta como un cuento de terror, como algo realmente misterioso, acecha e invade la casa. Que es un tópico también de las películas de terror, ¿no? Casas, casas demoníacas, casas que tienen vida propia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, les decía que, la lectura que estamos subrayando o que aparece, digamos, con nitidez, es la posibilidad, ¿no? La posibilidad del peligro, digamos, de un tabú o de un pensamiento en lo que hace ruido, ¿no? Un pensamiento prohibido, ¿no? Una posibilidad precisamente de incesto, ¿no? Entre los hermanos. Pues está bastante marcado en lo que empezamos a, a subrayar, ¿no? Básicamente por esta frasecita, la que no nos dejó casarnos. O sea, porque dentro de la casa familiar, eso es la casa familiar, de los recuerdos de los bisabuelos, de toda la infancia, o sea, en la casa familiar es imposible que ellos puedan casarse, salvo en esto, ¿no? Como algo sublimado o simbólico, como un matrimonio de hermanos. Pero otra vez, ¿no? Aparece esta, este flagelo, ¿no? Aparece como este pensamiento totalmente prohibido totalmente prohibido. Y el miedo de toda familia, ¿no? La clausura de la genealogía, no persista, que no se reproduzcan precisamente, ¿no? Este, Dice, no sé por qué tejía tanto, Irene, tal vez para sublimar algo. Bueno, y él que se dedicaba a un tipo culto, típico narrador de Cortázar, ¿no? Eh, como un alter ego de él mismo, es alguien muy culto. Bueno, acá hay otra referencia a la política, que es del 39, no entraba nada valioso a la Argentina, ¿no? Como uno podría decir, como el país también se va cerrando, se va volviendo bárbaro, ¿no? Para usar un fantasma del siglo XIX. O sea, por lo visto, la cultura argentina rioplatense sigue con los mismos fantasmas desde 1837 a 1946, ¿no? Pero bueno, y acá dicen, pero haciendo esta introducción, que es muy jugosa para nuestra interpretación, dice que le interesa hablar de la casa y de Irene. Y él se resta importancia, ¿no? Este procedimiento también lo vamos a ver en Borges, en los cuentos de Borges, que él dice, bueno, pero realmente empieza a hablar de bueyes perdidos y de que no son bueyes perdidos, y de repente dice, bueno, pero
lo que quiero hablar es esto, ¿no? Lo que importa es esto y también como narrador se resta, se sale del centro, ¿no? Se resta importancia. Em, Bueno, la distribución de la casa, es decir, lo profundo de la casa está separado por una puerta de roble maciza, ¿no? O si quieren, miren, lo profundo o el otro lado, ¿no? El lado B, el otro lado, el lado oscuro, el lado profundo y la relación entre el silencio y el ruido. Me parece que por ahí podemos encontrar algo interesante. Ven que ellos se mantienen, aunque tienen acceso, todavía tienen acceso a toda la casa, ellos siempre estaban en la parte, digamos, superficial, eh, y, y menos oscura de la casa. Bueno, hasta que en un momento, y bueno, está contando esas trivialidades cotidianas de la vida de estos dos hermanos cuarentones, solterones, en esa casa, enorme casa familiar, y de repente escucha, ven, acá escucha algo en el comedor o en la biblioteca. Y el sonido es impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. ¿Sí? Esto me interesa mucho porque siempre en los relatos de Cortázar hay un disparador interno que produce el quiebre, digamos, del relato, ¿no? En este caso irrumpe algo raro, algo raro, y si quieren algo fantástico, en el sentido de si podemos pensar que este sonido impreciso y sordo o este susurro de conversación pueden ser fantasmas. O también se puede entender este cuento como un cuento de fantasmas, ¿no? Que creo que Piglia subraya esa lectura. Entonces, acá aparece este disparador, ¿no? Siempre ahí hay un disparador sutil, ¿no? Como inadvertido, que dispara al relato o, o marca la irrupción de lo fantástico, ¿sí? Esto por un lado, o sea que este, pro- provoca un quiebre en la narración, ¿no? En la narración, en lo que él viene contando, y provoca también un quiebre en la lectura, ¿no? Digo todo esto para pensar, ¿se acuerdan el- el- la definición de extrañamiento en los formalistas, ¿no? Cómo funciona este, cómo funciona en el relato de Cortázar. Pero acá también se produce algo muy interesante, porque en realidad el verdadero extrañamiento es que el narrador cierra de golpe porque escucha estos sonidos, ¿no? Se lo dice a Irene y dicen tendremos que vivir en este lado. Y es realmente una actitud totalmente extraña, ¿no? Que produce un terrible extrañamiento, porque es, ¿cómo vas a hacer eso? En la vida cotidiana no se hace eso y ellos realmente están, se manifiestan como si estuvieran precisamente en un sueño, ¿no? En un sueño de angustia, en una pesadilla. Porque realmente en ningún momento se preguntan qué puede ser ese ruido, qué pueden ser esa ahogada conversación que escuchó el narrador, el hermano. ¿No? No llaman a la policía, no hacen nada nada normal, entre comillas, sino que hacen algo totalmente extraordinario y anormal, que es como si no hubiera pasado nada y se empiezan a adaptar a estas nuevas circunstancias totalmente insólitas, ¿no? Es decir, pierden media casa, ¿no? Esto son todas las cosas que pierden, los libros, las carpetas, la pipa de enebro, la esperidina. Yo por esto hubiera ido con un cuchillo tramontina al otro lado de la puerta de roble, ¿no? Nunca hubiera perdido una botella de esperidina. Este, entonces como que se adaptan a esta nueva situación totalmente anómala, totalmente loca, ¿no?
¿no? Y dicen, bueno, que las cosas buenas es que la limpieza se simplificó, este, Irene tiene más tiempo para tejer. Bueno, es una cosa realmente insólita, ¿no? Y ellos digamos, se van acomodando también dice acá, en el dormitorio de Irene. Este, bueno, y esto no se puede vivir sin pensar, es decir, ¿qué deberían pensar, no? O sea, o qué no pueden pensar, qué no pueden pensar. Porque esta nueva situación precisamente los hace, por un lado, los alivia, ¿no? No tienen que pensar, no tienen que pensar, uno podría decir, no tienen que pensar cosas prohibidas, que no se tienen que pensar. Y esto me interesa muchísimo porque vuelve otra vez sobre lo profundo y lo superficial, sobre lo latente y lo manifiesto, ¿no? Que es que Irene soñaba en voz alta y aparece la voz, ¿no? Y aparece una voz rara porque es una voz de estatua o papagayo, ¿no? Que inclusive que no viene de la garganta, viene de los sueños. Es como que algo totalmente inquietante, ¿no? Y esto es como los hermanos están conectados, obviamente a pesar que no pueden dormir en una misma cama, ¿no? Y obviamente que tienen insomnios, o sea, algo los hace despertar, porque algo en el sueño les dice algo horrible, insoportable, no sé si horrible, pero algo insoportable les dice el sueño, ¿no? Para que ellos tengan que estar muy despiertos. Y ven, todo estaba callado en la casa. O sea, qué es lo que se habla o qué es lo que habla la casa y qué es lo que calla? ¿No? Otra vez este juego entre el silencio y la voz, o el silencio y la palabra, o el silencio y el ruido, o los ruidos, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Ves? Muy pocas, cuando están muy cerca de de lo otro, de eso que irrumpió en la casa y que invadió ya mitad de casa, este, ellos no permiten precisamente el silencio. O sea, hasta que, bueno, se define el relato cuando otra vez, y ya más cerca de, de donde están ellos, otra vez escuchan los ruidos, ¿no? Y no tienen más opción que irse de la casa, ¿no? Toca a la hermana, o sea, a medida que se va alejando de la casa o está por salir de la casa, ellos dos también se acercan, ¿no? En el sentido que tienen un contacto, toca el brazo y después la abraza, los ruidos se oyen más fuerte, pero miren qué interesante, pero siempre sordos. Cuando vean cómo lo cuenta la Iseca, él precisamente interpreta esos ruidos como algo totalmente estridente, como totalmente estridente, y ¿no? Como un chirrido casi. Nada que ver con lo que dice acá Cortázar. O sea, no son ruidos sordos en la versión de la Iseca, ¿no? Que también, desde ya les digo, la lectura que hace la Iseca tiene que ver con, me parece a mí, con una, la, una, la, la prohibición o el peligro del incesto, ¿no? Han tomado esta parte ellos y se van con lo opuesto. ¿Ven? Rodea con mi brazo, dice con su brazo la cintura de Irene, o sea que los hermanos entran en contacto y salen a la calle. Bueno, y el famoso cierre de este relato, tira la llave a la alcantarilla, ¿no? No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada, ¿no? Con la casa donde, donde ahora que ellos salieron, o sea,
fueron expulsados, vive, podríamos decir, la prohibición, lo prohibido, el tabú, ¿no? O los fantasmas, o desde la lectura política, los cabecitas negras que invadieron la casa. Lo que no me cierra de la lectura política, desde el verosímil, es que cómo entraron realmente si no se entraba por ese otro lado. O sea, eso es lo raro, ¿no? Eso es lo que quedaría flojo desde esa lectura, ¿no? Es decir, cómo pueden entrar en una casa cuando no hay forma de entrar por el otro lado, digamos, ¿no? Así que, como ven, muy, pero muy interesante, para mí uno de los mejores cuentos de la literatura argentina y latinoamericana, aunque sigue dando que hablar, y que se sigue, obviamente, se sigue enseñando hoy en las secundarias de nuestro país. Seguramente ustedes, van a tener que dar este relato en algún momento. Así que, muy interesante que vayan ya practicando, ¿no? Las lecturas, los modos reflexivos de lectura y bueno, qué interpretaciones podemos sacar. Pero como ven, es muy interesante entrar en el texto y subrayar en particular y los detalles, ¿no? Porque si no, realmente nos perdemos. Nos perdemos lo más hermoso que tiene la literatura, que es dialogar sobre sus particularidades. Bueno, digamos, la primera etapa de la poética de Cortázar, la primera etapa de la poética de Cortázar que está ligado con el género fantástico, ¿no? En este caso, eso que irrumpe e invade la casa y no, realmente no se termina por saber qué es. Y allí queda, como en los mejores misterios literarios. Este segundo relato, la continuidad de los parques, del año 64, marca, me parece a mí, me parece que es lo más logrado, es lo que Sarlo y Golubov subrayan, subrayan como la literatura de pasajes, una literatura de puentes, ¿no? Entonces vemos que se puede hacer ese pasaje de diferentes modos, ¿no? Que también está explicitado en el poema Casi nadie va a sacarlo de sus casillas. Y me parece que este cuento es realmente muy logrado, el pasaje, precisamente, el pasaje de espacio y tiempo que propone Cortázar, ¿no? En este caso, entre el objeto, libro, la lectura, y cómo se forma un bucle, con el que lee, ¿no? Y el que lee pasa, o sea, lo que está ocurriendo en el libro termina por pasar en la realidad del lector. O sea, entonces ese pasaje fantástico también es realmente genial, pero en este caso me interesa marcar precisamente este pasaje fantástico entre diferentes espacios, en un mismo tiempo, ¿no? En un mismo tiempo que está marcado acá la continuidad. Los parques realmente en un punto son distintos, pero se comunican porque están en un mismo tiempo. Un tiempo real, por decirlo con, con palabras de ahora. Bueno, vamos a ir rápidamente en este relato. Está leyendo una novela policial, y el lector, ¿no? Parece que es un comerciante, un empresario, tiene negocios urgentes, tiene un apoderado, tiene un mayordomo. Entonces, esto es importante marcarlo, mayordomo. ¿Por qué va a ser importante? Porque después aparece de nuevo el mayordomo, el apoderado no, pero el mayordomo sí, por lo tanto es significante en el relato, ¿no? Este, está en una situación realmente plácida, leyendo, ¿no? En un lugar muy lindo, con un parque de robles, su sillón favorito, que esto es muy interesante, de terciopelo verde,
acaricia el terciopelo verde una y otra vez, dice, y se pone a leer, a disfrutar de la lectura literaria, ¿no? Miren qué interesante, dice, la ilusión novelesca, lo sumerge enseguida en ese placer, ¿no? En el placer de la lectura. Bueno, acá dice placer casi perverso, ¿no? Bueno, y acá hay un quiebre, ¿no? Porque se pone a leer, entra en la trama y bueno, y ahora es como que nos metemos junto a este lector, nos metemos en la trama, ¿no? Y la trama es una pareja de amantes que se encuentra, se encuentra en secreto, en una cabaña y que están tramando precisamente el asesinato del marido del amante, ¿no? Entonces el amante con un puñal tiene que seguir un plan ya prefijado y matar al marido. Ese otro cuerpo que era necesario destruir. Entonces empieza a anochecer y es muy interesante porque me parece que acá el relato nos marca que es a la tarde, ¿no? Que está atardeciendo, ¿no? Y la novela empieza a anochecer. O sea que ven que hay una continuidad temporal entre las dos situaciones. ¿Sí? Hasta acá, bastante claro. Entonces el amante sale y empieza realiza un recorrido por el bosque, podríamos decir, por el parque, ¿no? Por el parque, hasta entrar en la casa y seguir el plan prefijado, ¿no? Saben que el mayordomo, ¿ven? Otra vez aparece el mayordomo, o sea, el mayordomo del comienzo, acá aparece también un mayordomo, ¿eh? Y acá se produce el quiebre, digamos, el pasaje fantástico, porque el personaje de la novela aparece en la realidad del lector, porque es otra está leyendo en un sillón de terciopelo verde, y es la víctima, ¿no? Y el asesino es es el que surge del libro, podemos decir, surge del libro, surge de la ilusión novelesca, que no era ninguna ilusión, sino que era una realidad, ¿no? Porque precisamente no era un parque, sino que eran dos, es el parque de la trama novelesca y el parque del lector que está leyendo esa trama novelesca, ¿no? O el problema, lo fantástico, digamos, es que hay una continuidad, que están conectados, por eso se produce el bucle entre el que lee y el protagonista de la novela, ¿no? Que termina siendo su asesino. Esto ya se lo había dicho, pero ven que los empresarios, los doctores que dicen y dicen bien, ¿no? Los profesionales liberales, abogados, los arquitectos, los jefes, siempre terminan mal en la literatura. Son castigados en la literatura de Cortázar, ¿no? Porque son los encasillados, son los encasillados. Entonces les va mal. Hay que desencasillarse. Bueno, voy a ir muy rápido en esto. Las instrucciones para llorar, ¿se acuerdan? Nosotros ya sabemos, ya leímos sobre el llanto, leímos a Girondo en el poema 18. ¿Se acuerdan? Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Y también el poema que a pleno llanto, de Persuasión de los Días, donde dice que se abran las esclusas del reprimido llanto, ¿no? O sea, la postura poética de Girondo, como se acuerdan que de saturación, de redundancia, de hipérbole, ¿no? De ser muy exagerados,
¿no? De llevar todo al límite, de ser totalmente exhaustivo, y extremista, el- ¿no? Marcan precisamente de un llanto pleno, un llanto total. Y acá me parece que Cortázar, en diálogo, obviamente, con esos dos poemas, se da cuenta de algo en los años 60, y es que ya no hay capacidad de ese llanto total y vanguardista de Girondo, sino que muy por el contrario, otra vez se está pasando por una situación donde la gente está aletargada, la gente está embrutecida, la gente está enajenada, la gente está empobrecida en todos sus sentimientos y sensaciones y emociones, y por lo tanto el arte, la poesía, tiene que ayudar a desencasillar a ese sujeto, ¿no? Que en este caso ni sabe llorar. Ni sabe llorar, y por lo tanto hay que proveerle de instrucciones, ¿no? A través del absurdo. Ahí también se produce un extrañamiento con el lector, porque es un absurdo. ¿Cómo va a haber unas instrucciones para llorar si yo no necesito leer nada, ni aprender nada, ni pensar siquiera si tengo que llorar? Lo que Cortázar acá está observando es que ya no se sabe ni llorar, ¿no? Parece ser en los años 60, y por eso el arte tiene que ser vanguardista, tiene que ser de ruptura, de choque, ¿no? Tiene que intentar desencasillar, y en este caso también al lector, ¿no? Porque parece que hay maneras correctas de llorar. Hay maneras, ¿se acuerdan el doctor que dice y dice bien? Bueno, podemos suponer que el doctor dice que hay que llorar este, con, de un modo correcto, ¿no? Que no sea escandaloso, sea anti-Girondo total. ¿Ven? Un llanto medio u ordinario, nada que ver con el llanto total, ¿no? El llorarlo todo, pero llorarlo bien, de Girondo, es totalmente lo opuesto, ¿no? Y acá da las indicaciones, una contracción general del rostro, ven que utiliza el humor, el absurdo, lo grotesco, ¿no? Para decirnos, para provocarnos un desencasillamiento en nuestra lectura, en nuestra lectura. Este, Inclusive, porque dejando de lado los motivos, ¿no? O sea, se ocupa de lo formal, de la formalidad del llanto. Y es acá donde Cortázar encuentra algo nuevo para él, para narrar, ¿no? Y acuérdense que también maneja el procedimiento de Girondo, ¿no? Que es trabajar estos fragmentos como poemas en prosa, ¿se acuerdan? Que Girondo proponía como un disparador narrativo y después hacía un desarrollo poético, pero a partir digamos, de un disparador argumentativo, ¿no? Este, por ejemplo, llorarlo todo, pero llorarlo bien. Bueno, y a partir de ahí desarrollaba todo lo que podía esa posibilidad, y la desarrollaba en términos poéticos, con procedimientos poéticos como por ejemplo el del pleonasmo, ¿no? El de la redundancia y la saturación. Bueno, acá Cortázar hace lo mismo, hace lo mismo, ¿no? Es decir, al revés, digamos, por ahí desde un disparador poético, hace como un desarrollo narrativo, ¿no? Pero es un procedimiento bastante parecido, si no igual. Bueno, ven acá, duración media del llanto 3 minutos, o sea, a través del humor y del absurdo, completa esta instrucción, ¿no? Donde es un ejemplo cabal de cómo se construye el extrañamiento literario. O sea, si tienen que dar el extrañamiento del formalismo, por favor utilicen estos textos, ¿no? Ya sea uno de Girondo o específicamente las instrucciones de Cortázar, ¿no? Porque son como anillo al dedo realmente, para explicarlo, ¿no?
Bueno, en Rayuela, en el capítulo 7 del año 63, me interesa esto porque este capítulo, que es como, tranquilamente podría ser un poema de, no sé si tranquilamente, no, con correcciones, podría ser un poema de Girondo, de Espantapájaros. Pero bueno, está trabajado desde un punto de vista poético, poético narrativo, ¿no? El mismo procedimiento que encontramos en Espantapájaros. Y podríamos decir que la oración cotidiana, es decir, no poética, no literaria, sería se besan. ¿No? Miren ustedes, utilizo ¿no? el pronombre reflexivo y recíproco que Girondo utiliza en el poema 12, ¿no? Podría ser esos, dos amantes se besan, se besan, ¿no? Pero en vez de decir eso, Cortázar, miren todo lo que es, todo lo que conlleva, todo lo que despliega precisamente esa acción, ¿no? Verbal. Una cosa es decir se besan y otra cosa es decir esto es para Cortázar que alguien se bese con pasión con otra persona, ¿no? Y es muy interesante porque cómo aparece acá lo erótico, lo sensual, lo lúdico, el juego, ¿no? Cómo los sujetos se desencasillan, o sea, que se tienen que desencasillar para encontrarse, digamos, ¿no? Y me interesa muchísimo esto, como la perspectiva, ¿no? Cómo aparece acá esta cuestión del cíclope, ¿no? De algo tan usual entre los amantes, que es cuando uno se acerca mucho hacia a otra persona, aparecen como aparece un solo, como si uno tuviera un ojo, ¿no? Entonces, es esto de que juegan al cíclope, los amantes. Y obviamente desde una perspectiva totalmente poética, ¿no? Esto tranquilamente podría estar escrito en verso y considerarse un poema. En realidad, este capítulo se podría considerar como un poema en prosa, tal como lo entiende Girondo en Espantapájaros. ¿Por qué no entraría este poema así como está en Espantapájaros? Sería un lindo tema de debate para nuestro café literario, ¿no? Pero creería que le falta, ¿qué le falta para que esto pueda estar en Espantapájaros? Me parece que le falta, a ver qué opinan ustedes, pero a mí me parece que le falta la parte oscura, ¿no? De lo erótico. O sea, esto me parece que es la parte, digamos, la parte constructiva, le falta la parte destructiva, entre comillas, de lo erótico, para que esté en un libro de Girondo. Bueno, y por último, vamos a ver si funciona la poética de Cortázar en este cuento, Graffiti, que es del año 1980 y corresponde a la tercera y última etapa de su poética, que es la etapa donde, se recuerdan, donde él intenta mixturar lo fantástico con lo político. Obviamente la trama es política, pero también está si quieren, lo fantástico, o si quieren, lo lúdico, o lo estético vanguardista, ¿no? La poesía la hacemos entre todos, la poesía se hace en la calle, ¿no? Vivir a partir de lo poético, o cómo se relaciona lo poético y lo político para Cortázar, pero una cosa no niega a la otra, ¿ven? Él se mantiene firme y fiel a esta convicción suya, ¿no? Que para él tiene que estar lo poético y lo político. Este, o sea, no tiene por qué escribir un cuento realista político, así de simple. ¿Por qué le pongo Banksy, que es un grafitero moderno muy, muy conocido?
paradójicamente famoso, porque él mantiene su anonimato. Todavía creo que nadie sabe quién es Banksy. Hace como intervenciones urbanas, obviamente secretas, anónimas, en varias ciudades creo que él es inglés, supuestamente es inglés, hace apariciones, intervenciones urbanas en ciudades de Inglaterra y creo que en otras ciudades del mundo. Y cada vez que se hizo muy famoso, por lo tanto, también cada obra que él, que cada obra callejera, ¿no? Que él confecciona, pasa también a tener un valor económico, artístico muy importante y también siempre es noticia, siempre que aparece un graffiti de Banksy es noticia global, ¿no? El último apareció no hace mucho, hace unos meses, y es una intervención sobre una pared, ¿no? Hay un árbol podado. Él tiró como pintura verde en el paredón de fondo y por lo tanto pareciera como que es un árbol con sus hojas verdes, ¿no? Y hay una grafitera ahí dibujada en la pared que tiró tiró la pintura verde en el paredón, ¿no? Como un manifiesto ecologista, ambientalista. Y bueno, y obviamente fue noticia global. Traigo a Banksy acá a consideración porque este cuento Cortázar lo escribe en 1980 y los grafitis en esa época eran grafitis que se escribían en las paredes, se escribían en las paredes, qué sé yo, ¿no? Patria o muerte, libertad o dependencia, o abajo la dictadura, no sé, eran inscripciones a la vieja usanza, ¿no? Eran las pintadas, famosas pintadas callejeras políticas. Y sin embargo, acá Cortázar imagina en 1980 grafitis a la manera de Banksy, o sea, de una manera totalmente actual, porque los dos protagonistas de este relato dibujan, o sea, los grafitis son dibujos, más como en 1980 está pensando grafitis modernos, actuales, ¿no? Eso me pareció realmente muy interesante, ¿no? A lo que llega la imaginación, es como que él prevé y predice una forma de graffiti que surge después, ¿no? Que en 1980 y menos por lo menos en ciudades como Buenos Aires no existían. Bueno, acá es muy interesante, hay un narrador, en realidad es una narradora en tercera persona, pero va a contar una historia sí, de amor y de diálogo artístico entre dos jóvenes en una ciudad totalmente sitiada, ¿no? Una ciudad bajo el terror, el terror de una dictadura, ¿no? Uno podría pensar que está pensando, que está basado en el Buenos Aires de los años 80, es decir, en plena dictadura militar. Bueno, y este joven artista desencasillado, ¿ven? Subversivo, ¿ven como el sujeto desencasillado, que en este caso es artista, por hacer arte ya pasa a ser sospechoso y puede ser sindicado como subversivo, como terrorista, ¿no? Entonces, obviamente toda manifestación artística callejera está prohibida, y él desafía eso dibujando en forma anónima, en forma secreta, es decir, cuando la policía no está a la vista, en los paredones de la ciudad empieza a dibujar, ¿no? Empieza a hacer grafitis. Este, Así empieza. Hasta que alguien le contesta con otro graffiti, al lado de su graffiti, ¿no? O en un sector del graffiti hecho por él, mientras duraran los grafitis, porque obviamente las fuerzas policiales de limpieza municipales tenían, tenían la orden de borrarlos, de limpiarlos, ¿no? De que eso no estuviera en las calles. Entonces, cuando encuentra que alguien empieza a dialogar con él a través de los grafitis, bueno, él imagina o entiende que quien hace los grafitis es una mujer.
Entonces empieza como un diálogo, una ilusión y un fantaseo amoroso artístico. Ven que como dos de los conceptos fuertes en la poética de Cortázar aparecen acá, ¿no? Lo erótico, lo lúdico, ¿no? Lo amoroso y lo artístico, de dos sujetos encasillados donde el arte precisamente pasa a ser peligroso porque precisamente desencasilla, ¿no? Desplaza a los sujetos. Por eso también borran los grafitis porque no quieren que la gente se despierte y vea una manifestación estética en una pared, ¿no? Bueno, el, en un momento sí escribe con tiza negra, es el único momento que dice, a mí también me duele, ¿no? Este, y se empiezan a comunicar hasta que ocurre que a ella la sorprenden dibujando al lado de un graffiti de él y la detienen, obviamente, y se la llevan presa, ¿no? Ven, acá es cuando él se queda todo el día y hasta la noche para ver quién es ella, ¿no? Entonces, dibuja y espera ahí todo el día, este, hasta que este, aparece una patrulla y ven acá que la agarran a ella y viste la lucha, un pelo negro tironeado por manos enguantadas, puntapiés, alaridos, ¿no? La detienen. Dice, era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu dibujo en el paredón gris. Y le dice, la narradora había querido responder a tu triángulo con otra figura, un círculo o acaso una espiral, ¿no? Una ciudad que estaba sitiada, estaba totalmente amedrentada, ¿no? Por este poder policíaco. Hasta que pasa el tiempo y él vuelve a encontrar un dibujo de ella, ¿no? Dice, y que distingue otro dibujo que solamente él podría, es decir, el artista podría haber distinguido, ¿no? Porque tiene esa visión particular. Y el dibujo es un dibujo que le hizo ella, ¿no? Con la cara tumefacta, ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. Dice, ven, y acá se devela que la que narra es ella. Pero ¿qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿No? Entonces, y él, digamos, el desenlace, se despide y al mismo tiempo le pide que él siga, ¿no? Que ella que va a quedar en su refugio, se va a esconder, pero que ella quiere imaginar que él sigue dibujando, que sigue luchando a través del arte contra una dictadura que tiene sitiada una ciudad, ¿no? Como ven, otra vez está acá, a través de varios procedimientos particulares, está en la cuestión, digamos, del desencasillamiento. ¿Sí? Así que pareciera que la poética de Cortázar, tal como la trabajamos a partir de su poema del año 1969, parece que funciona, ¿no? En estos textos, por lo menos en estos textos, en estos cuatro textos que vimos ahora. Bueno, con esto terminamos este tutorial y seguimos en las clases presenciales trabajando con otros relatos de Cortázar. Yo les voy a dejar les voy a subir el PDF de sus cuentos completos, eh, de los cuentos completos, y vamos a leer varios de ellos, los más representativos de cada época.